Pautas para la construcción del marco teórico y metodológico. El marco teórico requiere de una serie de pasos para su desarrollo desde una perspectiva teórica. Primero que todo hay que revisar la literatura, hay que detectar esa literatura importante, pertinente, hay que obtener la lectura pertinente y hay que consultar la literatura pertinente o relacionada con el problema. Después que se hace estos tres pasos de detectar, obtener y consultar, vamos a extraer y a recopilar toda esa información de interés sobre el problema de investigación para empezar la construcción del marco teórico. El marco teórico, ¿qué es el desarrollo desde la perspectiva teórica? El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Es decir, el marco teórico es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y es un producto, el marco teórico, ya que debe ser parte o producto mayor del reporte de la investigación. Una vez planteado el problema de estudio, debemos, es decir, cuando ya se tienen los objetivos y las preguntas de investigación, nosotros debemos evaluar la relevancia y la factibilidad para empezar a sustentar teóricamente el estudio. Es decir, debemos empezar a validar y argumentar sobre una base teórica el estudio. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo desde la perspectiva teórica? La perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación. Tenemos que ayuda a prevenir los errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, qué clase de estudios se han efectuado, con qué tipo de participante o casos o muestra, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares o contextos se ha llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. El marco teórico, en ese sentido, se basa, es decir, sobre la base de una tipología de información como los artículos científicos o las investigaciones realizadas o libros realizados. En este caso, los tipos de artículos más utilizados para elaborar el marco teórico tenemos los reportes de investigaciones, los reportes de evaluación o diagnóstico, las revisiones o síntesis o revisiones, los artículos conceptuales o teóricos, los reportes descriptivos, los ensayos, los artículos de opiniones y las revisiones de libros o artículos. ¿Por qué es importante nosotros abordar artículos de tipo científico? Porque a través de ellos vamos a detectar palabras clave, cómo se hizo el planteamiento del problema, cómo se abordaron los enfoques, las teorías, las hipótesis, las variables, las definiciones, el diseño metodológico, las muestras, los instrumentos y el análisis, como también las conclusiones que se hayan llevado a cabo. ¿Cuál es el papel del marco teórico durante un proceso de investigación? Primero que todo, aprender más acerca de la historia, el origen y el alcance del problema de la investigación. Conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico relacionado con nuestro estudio. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Identificar variables que requieren ser medidas y observables, además de cómo han sido medidas y observadas. Decir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde obtenerlos. Resolver cómo pueden analizarse los datos, refinar el planteamiento del problema y sugerir hipótesis y justificar la importancia del estudio. Bueno, el marco teórico se elabora a través de métodos que nos ayudan a organizar y a construir este marco teórico. En este caso, un paso previo al ordenamiento de la información recopilada de uno o de varios autores a través de varios criterios y relacionados con el tema. En este tema necesitamos utilizar un método que nos ayude digamos así, a organizar mejor la información que vamos a presentar en el marco teórico.
Los autores Fernández y Batista, ellos proponen que se trabaje el método de mapeo. Este método de mapeo implica que ustedes elaboren un mapa conceptual y con base en ese profundicen en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos más adecuados, lo que a su vez se relacionan con el planteamiento del problema. Bueno, aquí hay un ejemplo de un mapeo que se hizo a través de un tema sobre el clima organizacional. En una investigación que se hizo sobre, se buscaba en esa investigación un objetivo que era validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano. Entonces, aquí la revisión de literatura se basa o se centran en estudios que incluyen definiciones y modelos de clima organizacional, así como instrumentos que midieran y las dimensiones y variables que se vayan en el estudio. En ese caso, aquí nos muestra un ejemplo de un mapa de literatura con el ejemplo del clima organizacional. Entonces está el tema. El primer concepto clave son las definiciones, el segundo son las dimensiones y la medición y los modelos. Los conceptos claves del mapa permanecen o se desglosan en sus temas según indique la literatura esencial que se revise. En este caso, el primer mapa que vamos a organizar que se organiza es sobre los temas y sus temas que se están trabajando. En este caso, con relación a las definiciones, estamos trabajando las concepciones y definiciones. Se revisa la esencia del concepto, el tema individual o colectivo sobre el tema de clima organizacional y los objetivos o los subjetivos sobre el tema. En cuanto a las dimensiones, en este caso dicen que es diversa, hay más de 85 distintas, las que se consideraron de pronto en el ejemplo o que ustedes pueden considerar en el estudio. En el caso de ejemplo utilizaron la moral, el apoyo a la dirección, la innovación, la percepción de la empresa, o identificación, la comunicación, la percepción del desempeño, la motivación intrínseca, la autonomía, la satisfacción general, el liderazgo y la visión y la recompensa. En cuanto a los instrumentos para medirlo, dice que se detectaron 28, 5 validados para el medio laboral de interés en el caso del clima organizacional. Y los modelos también se revisaron los que existían y se tomaron los más relevantes. Por ejemplo, hay aquí un modelo de diversidad en la efectividad gerencial, el modelo mediatizador del clima organizacional y el modelo del proceso de juicio común. Mire que ahora, mira que aquí es sobre el marco del mapa conceptual sobre temas y sus temas. Y el segundo que se debe organizar ya es el mapa de literatura con autores. Entonces se toma cada uno de esos, digamos, términos clave y se resaltan los autores más relevantes para la consulta. Entonces, la estructura final que asume este marco teórico para el tema de clima organizacional es que se aportan a través de, digamos, se desarrolla a través de 4 temas o apartados. Los primeros son las definiciones, las características y los enfoques del clima organizacional. Los segundos son las dimensiones del clima organizacional. Los terceros son los modelos de clima organizacional y los terceros serán la medición del clima organizacional y se puede anexar el tema de conclusiones al marco teórico, o sea, a qué concluimos con este marco teórico. Ahora, ¿cuántas referencias debe usarse en un marco teórico? Bueno, según los autores, dice que no hay una respuesta exacta, ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias para un proyecto de pregrado. En este caso, ustedes deben tener en esta investigación que están realizando mínimo 30 referencias bibliográficas. En cuanto a la extensión del marco teórico, bueno, los autores aquí hablan de que debe tener entre 8 a 15 páginas o puede tener una extensión de más de 10.000 palabras, lo que implica tener entre 4 a 5 hojas. La sugerencia es que manejen un volumen de hojas acorde pues al tema que están tratando y al volumen de información que están manejando. Bueno, ya al finalizando, ya con toda esta información, vamos a redactar el marco teórico. En este caso, el marco teórico
ya consiste en redactar su contenido, pero se debe hilar o correlacionar o relacionar los párrafos y citando apropiadamente las normas APA 7, que fue los ejemplos que se le ha presentado. Para hilar o relacionar los párrafos hay que tener conectores de orden y ordenadores. En este caso, hay conectores o palabras de enlace, de comienzo, de transición, de digresión, temporales, transición o de cierre de discurso que pueden y requieren utilizar para darle una mejor presentación a la redacción del marco teórico y que se entiendan las ideas que están presentando. Bueno, el marco metodológico aborda algunos temas. Aquí se les van a explicar algunos de forma general. Lo primero es el enfoque. Sabemos que existen solamente tres enfoques: el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Para el caso del ejemplo, aquí tomamos el enfoque cuantitativo, perdón. Este enfoque cuantitativo trabaja con los siguientes tipos de investigación. El exploratorio, que son problemas poco estudiados, indaga sobre una perspectiva innovadora, es decir, sobre temas innovadores, temas nuevos. Están también las investigaciones de tipo descriptivo, que consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables. Es el que más se utiliza en las investigaciones que están manejando. Los correlacionales ya asocian conceptos y variables, permiten predicciones y cuantifican las relaciones entre conceptos y variables. Y los explicativos ya determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido al entendimiento y son sumamente estructurados. Bueno, ¿en qué consiste ya los estudios, los tipos de estudios según el alcance exploratorio? Bueno, un estudio exploratorio es el que se realiza cuando el objetivo a examinar es sobre un tema o un problema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, no hay un soporte teórico bastante cuantioso. Digamos que es un tema nuevo. Por lo tal, les hago una sugerencia: si van a colocar un tema exploratorio, perdón, un tipo de estudio exploratorio, es que tengan la certeza que es un tema nuevo. Los estudios descriptivos, que son los que más abordan ustedes, son con frecuencia realmente los que consisten en describir fenómenos, situaciones, contextos, sucesos, y esto lo hacen a través detallando cómo son y cómo se manifiestan las variables del estudio. Es decir, las principales características, los perfiles de personas, de grupos, de comunidades, de procesos, de objetos o de cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis descriptivo. Los estudios de alcance correlacionales, ya este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en los estudios vínculos entre tres o cuatro o más variables. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos, fenómenos, del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales estudiados. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Bueno, otro aspecto dentro del marco metodológico es definir el diseño de la investigación, es decir, el más apropiado. Aquí hay que definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para la investigación, que puede ser experimental, no experimental o múltiple. Hay que precisar en la investigación el diseño específico y justificar el diseño elegido o escogido. Bueno, el diseño de investigación, el propósito es responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos del estudio y someter la hipótesis a prueba. Los tipos que existen, como se los mencionaba, están los no experimentales y los experimentales. Los experimentales administran el estímulo o el tratamiento o intervenciones, digamos, desde el punto de vista de las muestras. Son pre-experimentos, tienen grado de control mínimo. Los cuasi-experimentos implican grupos intactos. Ya los experimentos puros manipulan intencionalmente las variables independientes y la medición de las variables dependientes. Existe un control y validez. En ellos se incluyen dos o más grupos de comparación. Los participantes se les asigna al azar o emparejado. En cuanto a los estudios no experimentales, encontramos los
transaccionales o transversales, cuya característica es la recolección de datos en un único momento. Los tipos que existen son exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Y los longitudinales o evolutivos, el propósito es analizar cambios a través del tiempo. Los tipos que existen son de tendencia, de análisis evolutivo, de grupos y de diseño de pastel. Ahora, un diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responden al planteamiento del problema. Los diseños experimentales, como tal, el concepto lo dice, tiene dos acepciones, una general y una particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Este uso de término es bastante coloquial si hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada o cuando cambiamos de peinado y observamos el efecto que causa en nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. ¿Cuál es el esquema de un experimento y las variables? Bueno, la causa es la variable independiente, que es la que se manipula, y la que se estudia, que sería sobre los efectos, que sería la dependiente, la que se mide con relación a la variable independiente. Bueno, estos autores que presento acá, Kreisberg y Reicher, ellos llaman a los experimentos estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no los hacen. Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula, pero para establecer influencias, por ejemplo, es decir, el tratamiento psicológico que reduce la depresión, se debe cubrir varios requisitos que a continuación se verán. Bueno, los diseños no experimentales, que quizás son los que van a abordar ustedes en una investigación, pueden definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se tratan de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. Los diseños no experimentales se clasifican en transaccionales y en longitudinales. La investigación transaccional o transversal es la que recolecta los datos en un solo momento, en un único tiempo. Ya, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Entonces, la selección de la muestra, que sería el otro punto aquí en estudio, en el marco metodológico sería la población y la muestra. Lo primero que hay que definir unos patrones para seleccionar de forma apropiada la muestra de la investigación. Primero que todo, se deben definir los participantes, los seres vivos, los objetos, los fenómenos, los procesos, los sucesos o comunidades que se van a investigar o sobre los cuales se harán la recolección de los datos. Se debe delimitar la población, se debe elegir el método de selección de la muestra, si es probabilístico o no probabilístico, se debe precisar el tamaño de la muestra requerido y se debe aplicar el procedimiento de selección para obtener la muestra. Bueno, la muestra es un subgrupo del universo o de la población del cual se van a recolectar los datos y que deben ser representativos en esta. Por tanto, para seleccionar una muestra lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo y análisis. Si se trata de individuos, organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas producidas y eventos, en este caso la unidad de muestreo se delimita a partir de la población. Entonces vamos a ver cómo se define la selección de la muestra. Entonces la muestra se sabe que es un subgrupo de la población universo. Entonces en este caso se utiliza por economía de tiempo y recursos porque implicaría definir una cantidad exacta de esa población para tomar el estudio, levantar los datos. Las clases de muestra que existen son las probabilísticas y la no probabilística o dirigida. Las probabilísticas requieren precisar el tamaño de la muestra, seleccionar las unidades o elementos muestrales por medio de listados o marco muestral o procedimientos, y sus tipos son muestra aleatoria simple, muestra estratificada o muestra por racimo. Y la no probabilística encontramos la selección de casos o unidades por uno o varios propósitos.
no pretende que los casos sean estadísticamente representativos en la población. ¿Cómo se delimita la población? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Por ejemplo, en la delimitación de la muestra de este ejemplo, de los niños en el área metropolitana de la Ciudad de México, la muestra son aquellos que cursan el cuarto, el quinto y el sexto de primaria en las escuelas privadas y nocturnas, privadas y públicas del turno matutino. Ahora, ¿cómo se selecciona la muestra? Lo primero que todo, hay que saber que la muestra en esencia es es un subgrupo de la población. Digamos que es un conjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Entonces la población, como vemos aquí, en esta representación del subgrupo, digamos que es todo lo que aborda el círculo o el color rojo, ¿verdad? Donde están todas estas. Y la muestra viene a ser los elementos unidades de muestra analizados, ¿ya? Que son los que están ahí. Una muestra más específica, ya de pronto dentro del patrón que hemos seleccionado en la muestra, puede ser la que está dentro de ese triángulo, ya de forma más específica. Tipos de muestras que existen. Bueno, existen dos ramas, dos grandes ramas, las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo o análisis. En la muestra no probabilística, la elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de unas causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Por último, digamos, dentro de todo este ámbito del marco metodológico estamos con la recolección de los datos. Aquí ya hay que definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación que hemos ido revisando. Aquí se seleccionan o se elaboran uno o varios instrumentos o métodos para recolectar los datos requeridos. Se aplican esos instrumentos o métodos, se obtienen los datos, se codifican los datos y se archivan los datos y se preparan para su análisis. Es de aclarar aquí que ustedes no van a aplicar en el paso 3 los instrumentos, no van a obtener los datos, no van a codificar los datos ni los van a analizar en su conjunto, solo van a llegar hasta la elaboración del instrumento. En ese sentido, aquí hay un orden para la fase de construcción de un instrumento. Hay que llegar a un orden lógico, y es que para realizar la recolección de datos debemos definir el instrumento de medición, es decir, ahí miraremos cuál es el que más aplique de acuerdo con la muestra o la población objeto de estudio. Entonces hay que tener en cuenta que ella debe cumplir con unos requisitos, ese instrumento, que debe ser confiable, que debe tener validez y que debe ser objetivo. En este caso, por ejemplo, la confiabilidad, hay algunos procedimientos para determinar esa de confiabilidad. Por ejemplo, hay la medida de estabilidad, los métodos de forma, los métodos de mitades partidas, métodos de consistencia, o en el caso de la validez, ya se va a los validez del contenido, de criterio de concurso. Bueno, hay algunos, digamos, fórmulas para hacer estos conceptos de validez. Y los tipos ya digamos, de instrumentos, encontramos los cuestionarios, las escalas de medición y otros tipos como son ya los análisis de contenidos cuantitativos, la observación, las pruebas estandarizadas, los datos secundarios recolectados de otros investigadores, los aparatos, los equipos o los indicadores que existen. Aquí hay un ejemplo de cómo pueden organizar usted un plan para la obtención de los datos. Aquí el plan se parte del planteamiento y se debe coger objetivo por objetivo. En este caso hablo de los objetivos específicos que son realmente los que se van a medir. ¿Para qué? Para analizar, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, analizar la relación entre la satisfacción
de la recompensa, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica. En este ejemplo, allá ustedes tomarán sus objetivos específicos y van a plantear la subpregunta que ya la tienen en la sistematización del problema para pasar al plan. El plan implica definir cuáles son las fuentes, es decir, trabajadores de laboratorio, si son, en este caso, el ejemplo que estamos, pero la fuente van a ser esa población que ustedes han definido o muestra de estudio, dónde están localizados, dónde viven, a través de qué método vamos a recolectar los datos, si a través de una entrevista o a través de un cuestionario, de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse. Bueno, ya ahí sí se utiliza una matriz de datos. Entonces la idea es tener un plan para la obtención de los datos como se le está presentando acá. ¿Qué tipos de instrumentos de medición o recolección? Bueno, en el caso de las investigaciones hay múltiples instrumentos para medir las variables y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección de datos. En este caso, describimos brevemente lo más usual, tal cuestionario que también se puede, como la encuesta que vamos a aplicar, y un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, que estas variables están inmersas en ¿dónde? En los objetivos específicos, ¿sí? Para que tengan en cuenta y deben ser congruentes con el planteamiento del problema que se ha definido. ¿Qué tipo de preguntas existen o se utilizan para elaborar los cuestionarios? Son tipos de preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas son las que contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas de dos posibilidades de respuesta o incluir varias opciones de respuesta. Y las preguntas abiertas ya no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por el cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinitivo y puede variar de población en población. Aquí nos muestran de pronto las ventajas, los propósitos y los retos que tienen estos instrumentos. Por ejemplo, el cuestionario. Él permite como propósito general obtener de manera relativamente rápida datos sobre las variables. Las ventajas que tiene es que puede ser anónimo, poco costoso en su aplicación individual, relativamente fácil de responder, fácil de analizar. Bueno, retos: regularmente no se obtiene realimentación detallada de parte de los respondientes, se evalúan actitudes y proyecciones, no comportamientos. Es decir, ahí hay unos retos que serían a revisar a la hora de hacer el análisis final. Bueno, este era mi video de apoyo que les pueda servir para el desarrollo de estos dos puntos dentro del proyecto de investigación en el paso 3.